con el objetivo de terminar toda esta serie de videos acerca de las posturas antropológicas que se corresponden con el curso de filosofía y que es un curso de filosofía que es una introducción y una antropología, ¿no? Es decir, como ustedes habrán visto. Voy a un último video para cerrar toda esta serie de posturas antropológicas, reafirmando algunos conceptos de la visión del hombre como unidad sustancial. Esto lo podemos encontrar en videos anteriores, fundamentalmente aquel que habla de principios de antropología clásica y aquel que habla de libertad, verdad, libertad y fin último del hombre. Pero me parece que amerita decir algunas consideraciones más acerca del hombre entendido como unidad sustancial de cuerpo y alma. Se hablé de las posturas dualistas, dando como ejemplos a los dionisíacos, a Platón, a Descartes, a los cartesianos. Ya hablé de filósofos monistas y di ejemplos a Hegel y a Marx. Por supuesto que faltan muchísimos otros filósofos, algunos de los cuales van a encontrar en otros videos, como por ejemplo Kant, que es fundamental para entender el mundo contemporáneo, Immanuel Kant. Pero ahora vamos a caracterizar algunos conceptos fundamentales de la visión del hombre como unidad sustancial. Esa visión empieza con Aristóteles, o está claramente explicada en Aristóteles, viendo al hombre como compuesto de materia y forma, que conforman una sustancia, materia primera y forma sustancial, sujeto de accidentes. Color, tamaño, figura son los accidentes. La esencia, la sustancia, el hombre, es lo que está debajo de, pero también es un conjunto. Yo no soy el hombre, soy un hombre que tiene la naturaleza humana, esencia hombre, más accidentes, color, tamaño, figura. Ahora bien, ese hombre, esa esencia humana, para Aristóteles está compuesta de cuerpo y alma. El alma es la forma sustancial, lo que hace que una cosa sea lo que es. Esta alma la tienen todos los seres vivos, pero en el caso del hombre, vamos a ir ya a Santo Tomás, el alma es espiritual. Existe pero puede existir sin materia. Pero vamos a justificar eso enseguida y en breve. En Aristóteles, alma y cuerpo se unen formando una sola sustancia. El problema es que cuando el hombre muere, Aristóteles intuye de que el alma no puede corromperse. Y entonces habla de una subsistencia de la inteligencia, fundamentalmente, del hombre, como en tanto que inmaterial no puede corromperse, que es algo propio de lo material. Este planteo incluso llevó a los averroístas, interpretadores de Aristóteles a través de Averroes, a hablar de una especie de intelecto universal y una supervivencia en una inteligencia universal. Sea como sea, cuando Santo Tomás le pide a Guillermo de Morbeke que traduzca las obras de Aristóteles directamente del griego al latín, hasta ese momento en Occidente se conocían del griego al árabe, del árabe al latín, se da cuenta de que hay muchas cosas compatibles con el pensamiento cristiano. Y entonces Santo Tomás de Aquino puede observar algunas cosas que, tanto de Aristóteles como de Platón, inspirados en ellos, explican esta relación en el hombre del alma y el cuerpo. El alma sigue siendo para Santo Tomás forma sustancial. El alma es lo que da vida, es el principio de vida. El cuerpo no es la cárcel del alma, sino que el cuerpo es parte del hombre y el hombre es un todo, ambas dos cosas se forman en sí. El alma es forma corporis, forma de un cuerpo, y también el alma es principio de actividades espirituales, que no necesita la materia, por ejemplo el amor espiritual, la conceptualización, ya vamos a hablar de eso. Es decir, yo tengo un alma que está en un cuerpo, es decir, a veces lo llama también espíritu encarnado, pero que es una cuasi sustancia, porque puede subsistir sin el cuerpo, pero que en realidad no es el hombre es el todo. Y es así que podríamos decir que en Santo Tomás, evitando el dualismo, es decir, también puede entender o darnos a entender desde una justificación metafísica por qué el alma y el cuerpo, es decir, están tan unidos, pero con la muerte no se acaba todo. Fíjense, es un problema para Aristóteles, ¿no? Porque si la forma sustancial da forma al cuerpo, cuando el cuerpo se corrompe es como que la forma sustancial se debería indeterminar. No, dice Aristóteles, no, hay un principio que no pasa esto, no subsiste. Pero en Platón esto está, en Santo Tomás, perdón, esto está mucho más claro. ¿Por qué? Porque Santo Tomás entiende la estructura más profunda del ser humano y de toda la realidad, que es la estructura metafísica de esencia y acto de ser. No la voy a explicar ahora, pero hay un capítulo en Ética y sus fundamentos, en el curso de Ética y sus fundamentos, que dice estructura intrínseca del ente. Estructura metafísica del ente. Vayan a ese capítulo si quieren verlo. Ahora bien, dando por supuesto ese capítulo, ese video, es decir, yo les digo, entonces en el hombre, ¿qué pasa cuando el hombre muere? El cuerpo se corrompe, eso lo vemos, es evidente. Pero el alma no se puede corromper. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede corromper?
Hay que justificarlo filosóficamente, uno puede decir desde la fe, porque Dios... No, pero a ver, sí, claro, desde la fe por supuesto que vamos a encontrar coherencia con esto, pero ¿por qué el alma no se puede corromper? ¿Está? Porque el alma, dice Santo Tomás, siguiendo también Aristóteles, es principio de operaciones inmateriales. Ahora bien, si algo hace una obra inmaterial, a ver, entendamos inmaterial. Inmaterial podemos entenderlo como lo que no es materia. O inmaterial es lo de no depende intrínsecamente de la materia. Por ejemplo, el alma de los animales y de las plantas es inmaterial en un sentido, no es materia, pero depende intrínsecamente de la materia. Porque no realizan operaciones con independencia de la materia. Vamos despacito. Una imagen que yo tengo de un objeto es inmaterial. Es decir, cuando yo miro mi taza de café con el pequeño ñomo, tengo una imagen inmaterial, pero esa imagen inmaterial, es decir, remite a algo material, al color, al tamaño y al dibujito que tiene mi taza. Ahora bien, es decir, esa imagen en un primer sentido es inmaterial, no es materia, pero depende de la materia. El concepto abstracto, es decir, hombre, taza, es inmaterial en los dos sentidos, porque por un lado no es materia y por otro lado, ¿de qué color es el concepto taza? ¿De qué tamaño es el concepto taza? ¿De qué color y tamaño es el concepto concepto? Es totalmente inmaterial. Ahora, si podemos realizar operaciones inmateriales, el principio del cual esto procede también tiene que ser inmaterial. ¿Por qué? Porque de lo material no puede surgir lo inmaterial. ¿Por qué? Porque del inferior no puede surgir lo superior. ¿Por qué? A ver, ustedes suponiendo que lo material es inferior. Fíjense que lo material es corruptible, que lo material, es decir, no llega a la profundidad que llega a lo inmaterial, ¿no? Es decir, como por ejemplo, si tenemos que comparar entre la imagen y el concepto llega a la esencia, a lo que la cosa es, trasciende a... Y habría que justificar mucho más, ¿no? Pero acuérdense que es un curso de introducción. También viene la mente la idea de Sarmiento, las ideas no se matan, ¿no? Persisten y subsisten. Pero dejando de lado cosas que tengo que probar primero, es decir, no cayendo en un círculo, digamos que nadie se puede dar a sí mismo lo que no tiene, porque la causa, además, no puede ser inferior al efecto que produce. Si lo material es inferior a lo inmaterial, en tanto que lo inmaterial llega a lo más profundo de la cosa, lo material subsiste, etcétera, etcétera, es decir, podríamos decir que la causa no puede ser inferior al efecto que produce. ¿Por qué? Porque nadie se puede dar a sí mismo lo que no tiene, porque de la nada nada viene, lo había dicho Parménides también, y lo vimos nosotros en nuestros primeros cursos. Por lo tanto, es decir, si el alma produce operaciones inmateriales, como por ejemplo la conceptualización, el razonamiento, el alma tiene que ser inmaterial. Ni hablar con el terreno del amor. Si podemos amar espiritualmente, no el deseo físico y sensible que se manifiesta también en lo corporal, sino el amor espiritual que trasciende lo corporal, tiene que ser un principio inmaterial. Ahora bien, si el alma es inmaterial en este segundo sentido, no solamente no es un pedazo de materia, también el número es inmaterial y también otros entes abstractos son inmateriales, sino que no depende intrínsecamente de la materia. Ciertamente que para hacer un concepto, ustedes me dirán, necesito primero de ver la taza. Sí, Aristóteles también plantea esto y Santo Tomás. Sin embargo, el contenido del concepto me viene de la taza, pero el armar el concepto taza viene de la inteligencia. Y si ese planteo es inmaterial, el alma tiene que ser inmaterial. Y si es inmaterial, no le podemos atribuir las cosas que definen a lo material, porque no se puede atribuir a un contrario lo que define a su contrario. Puedo atribuir a dos contrarios, vivo y muerto, algo común. Mi cuerpo, vivo o muerto, ocupa lugar. Pero no puedo atribuir a un contrario las características que definen lo contrario. No puede ser que mi cuerpo está vivo porque no respira, o que está muerto porque respira. Dicho de otra manera, veamos qué define lo material. Lo material está cuantificado, afectado por el accidente de cuantidad, que quiere decir que tiene un orden de las partes en un todo. Lo material es extenso, ocupa por esto, tiene dimensiones y por lo tanto ocupa un lugar en el espacio, es decir, un ubi. Lo material es divisible, ¿no? Es decir, porque al tener partes se puede dividir. Lo material tiene impenetrabilidad, lo material, etcétera, etcétera, pero quedémonos con esta idea. Lo material es corruptible. ¿Cómo llamamos corruptible? Aquí llamamos corruptible a la división de las partes de un todo, a la disgregación de las partes de un todo. Ahora, si estas cosas definen lo material, y el alma dijimos que era inmaterial, entonces el alma no estará cuantificada, no será extensa, sus partes no serán divisibles, será simple y por lo tanto es incorruptible. Ahora, si el alma es incorruptible, es decir, a lo mejor nadie se conmueve, decir, el alma es incorruptible, ¿y eso qué significa? Cuando el hombre muere, ¿qué pasa? El cuerpo se corrompe, pero el alma no se puede corromper y por lo tanto el alma subsiste a la muerte. Es incorruptible. Algunos directamente dicen es inmortal. Vale la pena leer un libro de Joseph Pieper que se llama Muerte e Inmortalidad, ¿no? Que habla de todo esto. El alma es inmortal, subsiste.
Ahora uno podría decir, qué maravilla, entonces el hombre es inmortal. Nadie dijo eso. El alma es inmortal, es del pensamiento de Santo Tomás. Y el alma subsiste a la muerte, pero subsiste de alguna manera anhelando la unión con su cuerpo, porque el alma, si bien es principio de operaciones inmateriales, el alma sigue anhelando, sigue siendo forma corporis. Por eso yo les digo a veces a mis alumnos, ¿cuándo el hombre es más perfecto? ¿Antes o inmediatamente después de morir? Es un planteo, es decir, y uno diría, bueno, después, no, eso sería para una visión dualista. Es decir, para nosotros el hombre es más perfecto cuando está completo, cuerpo y alma. Pero profesor, entonces después de morir vamos a quedar incompletos. Sí, si nos quedáramos en la pura filosofía, si nos quedaríamos allí. El alma quedaría, lo más elevado del hombre quedaría, pero anhelando una unión que no tiene con un cuerpo que ya no puede tener. Y esto no se puede resolver filosóficamente, sí desde la teología. En el credo decimos, creo en la resurrección de la carne. Si alguna vez, entonces, como yo también creo, se dará la resurrección de la carne, ¿eso qué significa? Que el cuerpo y el alma se volverán a unir. Y como se volverán a unir cuerpo y alma, el cuerpo será, es decir, acorde al alma que yo tenía. Por lo tanto, será mi cuerpo. Por eso no hay reencarnación, sino resurrección. Ya me fui a la teología. Pero fíjense, no es que mi alma va a ir transmutando de cuerpo en cuerpo, es decir, porque eso sería reencarnación, sino posturas dualistas, sino que mi alma volverá, soy una unidad sustancial, a unirse a mi cuerpo. Entonces tendré mi cuerpo, ¿no? Tan perfecto como el que ustedes ven. No. Es decir, espléndido, es decir, mejor, perfeccionado, espiritualizado, se dice de alguna manera, es decir, elevado, pero mi cuerpo material también. Por eso, para los cristianos, creemos que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, es decir, una resurrección en cuerpo y alma, trascendente. Ahora bien, eso ya va del terreno de la fe. No es absurdo por ser de fe. Atenágoras dice, ¿qué es más absurdo? Pensar que un Dios nos creó completos para estar 70, 80 años unidos y después separados por toda la eternidad y anhelando el cuerpo por toda la eternidad, o que aquel que pudo lo más, crearnos desde la nada, puede lo menos volver a unir lo que se ha separado. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero confiamos en ese principio de fe. Desde la filosofía no podemos llegar a la resurrección de la carne, no podemos llegar a la subsistencia del cuerpo, pero sí podemos llegar, y es muy interesante, a que el alma no se corrompe. Y al decir que el alma no se corrompe, estamos diciendo que hay vida después de la muerte, porque el alma es el principio de vida. No estamos diciendo que subsiste mi dedo gordo en formol, estamos diciendo que subsiste mi yo personal, subsiste la raíz donde está mi inteligencia, mi voluntad, mi libertad, subsiste mi espiritualidad. Obviamente que anhelando esa unión con el cuerpo que algún día se volverá a dar. Pero ya eso obviamente es desde la fe. Desde la razón llegamos a los límites. Pero qué interesante si uno ha razonado en todo lo que acabo de decir, pensar, bueno, entonces hay más allá. ¿Y a dónde iremos? ¿No? Y hasta ahí nos llega la filosofía. ¿Cuáles son las grandes propiedades entonces del alma espiritual, del alma humana? La inmaterialidad, la espiritualidad, que existe, pero puede existir sin materia. Existe pero puede existir sin materia. Su trascendencia, ¿no? Es decir, la inmaterialidad, la incorruptibilidad, ¿no? Que subsiste, la espiritualidad, y por último, su origen. ¿De dónde proviene el alma humana? Por todo lo que acabamos de explicar, no puede venir del óvulo ni del espermatozoide. Porque de lo material no puede venir lo inmaterial, porque de lo inferior no puede venir lo superior, porque nadie se puede decir lo que no tiene, porque de la nada nada viene. Esto ya lo había explicado. Y entonces, ¿de dónde vendrá el alma humana? Y acá es donde una propiedad filosófica, no teológica, pero es una deducción filosófica de lo que acabamos de decir, dice, no puede venir de papá, no puede venir de mamá. Entonces, de ellos pueden venir todo el genoma humano y todas las características, incluso, es decir, físicas, etcétera, etcétera, muchas de las cuales se heredan. Pero el alma humana, en tanto que principio espiritual, tiene que ser creada por Dios en el momento de la concepción. ¿Por qué en el momento de la concepción? No un minuto antes, porque ya habría hombre antes. No un minuto después, porque entonces de la nada viene. Y entonces, ¿qué habría allí? En el momento de la concepción, sabemos que tiene que ser, porque en el momento de la concepción empezamos a ver que hay vida. ¿A qué le llamamos vida? A automoción, dijimos en otro video, a movimiento espontáneo e inmanente. Y entonces, en el momento de la concepción, cuando ese óvulo ya tiene, hoy podemos decir, una estructura cromosómica diferente a la del papá y la de la mamá, ¿está? Una carga genética distinta, es decir, ese ya está fecundado y entonces ya es un ser humano, ya es otra cosa. Y al ser ya otra cosa, ya tiene que tener un alma individual y propia. Por eso hay vida humana desde el momento de la concepción. Y esto que acabo de decir, aunque a alguno le suene religioso, no tiene nada que ver con lo religioso. Y aunque Aristóteles en su momento no haya sacado las consecuencias últimas y Santo Tomás no haya tenido los elementos para mostrarlo, hoy podemos decir con total claridad que tenemos la posibilidad de observarlo gracias a la biología, gracias a la genética, gracias a a la ciencia. Desde el momento de la concepción hay vida humana. Esto es absurdo negarlo.
por intereses a favor del aborto o lo que fuera. Hay vida humana. Y entonces, si hay vida humana, hay cuerpo humano, pero también hay alma humana. Y por lo tanto, cualquier interrupción voluntaria de un embarazo es el eliminar a un ser humano. Acá tiene la justificación filosófica de por qué el aborto es un crimen, abominable además, porque cuenta con el aval tiene que contar con el aval de los padres, porque el niño no se puede, por nacer, no se puede defender, porque, es decir, no tiene la posibilidad de ser considerado, es decir, inocente hasta que se pruebe lo contrario, y además no puede ser culpable de nada. Él no es culpable ni de la violación, ni de todas las cosas que hayan llevado a la mamá a tomar la decisión. Nadie dice que sea fácil. Nadie dice que no sea terrible esas situaciones que a veces pasan las mamás para tener un hijo cuando no lo esperaban, Es decir, pero indudablemente ya es un ser humano desde el momento de la concepción, porque ya hay unión sustancial de cuerpo y alma, porque, es decir, si no, no habría automoción, eso es la manifestación de que hay cuerpo y alma, y no puede ser el alma de un vegetal o de un animal, es un alma humana, porque vemos una, es decir, coherencia y una continuidad biológica incluso entre lo que ha sido engendrado y lo que sale 9 meses después. Entonces estamos matando una vida humana, ¿no? Ni un animalito ni una planta. Y aún así, es decir, no lo menosprecio, pero es decir, no es un animalito, es decir, es un ser humano y hay una continuidad y por lo tanto, es decir, es un crimen que clama al cielo también. Pero ya ahí sí, esa afirmación ya es teológica. Lo que filosóficamente hablamos es que el aborto no es una cuestión de fe, sino una cuestión de razón. Si todo el curso lo han ido siguiendo hasta acá, indudablemente esto se entiende perfectamente. Lo que pasa es que ante esto aparece la sensibilidad y como yo no veo al bebé por nacer como sí veo al que ya nació, entonces no se me ocurriría decir podemos matar a los niños ya nacidos, pero sí a los niños por nacer. O sí, desgraciadamente hoy estamos empezando a hablar de aborto postnatal, ¿no? Si el chico nace con alguna discapacidad, la posibilidad de eliminarlo también porque no va a tener una buena calidad de vida. Esto ya se plantea en algunos países europeos. Es horroroso, pero son símbolos también de, como decía Francisco hace un tiempo atrás, no podemos creer que estamos sanos en un mundo que está enfermo. No nos despertaron las guerras, no nos despertaron las llamadas, no nos despertó el hambre, no nos despertó las injusticias, no nos despertó la naturaleza que estamos haciendo pedazos. Es hora de despertar y darnos cuenta de que no podemos estar sanos en un mundo enfermo. El aborto es síntoma, es signo de que estamos muy enfermos. La legalización del aborto estoy hablando, sobre todo la legalización, porque el aborto existió desde que el hombre, sí, pero el verlo como un derecho, como algunos quieren, es un gran absurdo, tal vez uno de los más grandes que ha tenido en la historia de la humanidad. Y así estamos. Ojalá que lo que nos está pasando hoy en el mundo, con la crisis de este virus, nos permita, se convierta en una oportunidad de despertarnos y volver a reconstruir un mundo más justo, más humano, que defienda los derechos de los más ancianos y que defienda los derechos de los niños por nacer. Muchas gracias por la atención. Y ahora sí, terminamos las posturas antropológicas y terminamos todo este grupo de videos que tenía que ver con la parte antropológica de la asignatura también.